Volvemos a encontrarnos en este espacio para reflexionar sobre los textos del domingo que viene, que es el domingo 20 durante el año. La primera lectura es del libro de Isaías. Dice así: Así habla el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este texto es el inicio de la tercera parte de la profecía de Isaías, que se divide en tres. Esta empieza en el capítulo 56 y se compuso probablemente después del regreso del destierro en Babilonia. Fiel a las tradiciones de los grandes profetas, el libro abre anunciando que pronto se va a admitir entre los judíos a los extranjeros, a condición de que estén fielmente adheridos a Dios. Esto es curioso porque que el pueblo que durante el exilio tuvo que fortalecer las prácticas religiosas y culturales que le daban identidad y a la vez los distinguían de los demás pueblos, es curioso que reciba este anuncio de una universalidad de la salvación, ¿no? Cuando había hecho este esfuerzo por distinguirse de las otras naciones. Lo que creyeron que era para ellos, ahora es para todos. Este tema de la relación con los pueblos extranjeros es particularmente importante al tiempo de la redacción de este texto, el regreso del exilio, ya que Israel ha convivido con extranjeros en el exilio y además, cuando han vuelto a la tierra, extranjeros que se habían instalado en la tierra que ellos habían dejado cuando habían sido llevados, ¿no? El texto arranca diciendo: así habla el Señor. Es una fórmula solemne para introducir un texto, una enseñanza de importancia, similar a en verdad les digo, etc., ¿no? Observen el derecho y practiquen la justicia. Acá lo que se exige, en primer momento, es lo elemental en las relaciones humanas. Luego se va a agregar un solo precepto judío, que es guardar el sábado. Al exigir lo mínimo para la convivencia humana, la salvación de Dios se pone al alcance de cualquier persona. Muy pronto llegará mi salvación, dice. Esta cercanía de la salvación, es decir, de la intervención de Dios en la historia a favor de su pueblo, tiene que ver con la cercanía de Dios que está en medio de ellos. No tiene tanto una referencia temporal, sino como diciendo, como quien dice, ya va a llegar más adelante, sino existencial. La salvación podría referirse, esta palabra, la salvación, muy pronto llegará mi salvación, podría referirse al edicto de Ciro, con el que había ordenado la repatriación de los judíos, eh, pero eso había pasado mucho tiempo antes. Ahora puede ser que esta salvación anunciada haga referencia a eso, porque lo que se hace ahora es, se abre como una escatología nueva, un fin nuevo, ¿no? Diciendo, así como los judíos volvieron a la tierra mucho tiempo antes por esta salvación que llegó, que era el edicto de Ciro, ahora hay una salvación nueva que llega, algo más definitivo. Está por revelarse mi justicia, dice el texto. Esta salvación es obra de la justicia de Dios, que tiene como fin restablecer el orden de las cosas, ordenarlas entre ellas para que convivan pacíficamente y ordenarlas a Él, o sea, dirigirlas hacia Él. Es decir, que lo tengan a Dios como fin, como meta. Esta intención de restaurar todo permanece, mientras todo lo demás puede perecer, y va a ser definitivamente manifiesta en el juicio final. Después siguen varios versículos que el texto omite, donde plantea la cuestión sobre la participación de los eunucos y los extranjeros en el culto. Va a responder a la pregunta de los eunucos y sigue, y acá retoma el texto, la de los extranjeros. Dice, hijos de una tierra extranjera, o sea, los que no son israelitas de raza, que se han unido al Señor, es decir, que han adherido a la alianza de Israel, son los conversos, o los que llaman prosélitos. Se está aclarando un tema importante, así como el rechazo de Israel, perdón, el rechazo de los extranjeros no es automático, es decir, por ser eunuco o extranjero estás excluido. Eso no es así, el rechazo no es automático,
Tampoco es automática la salvación. Es decir, el que entra tiene que jugar su libertad adhiriendo libremente al Dios de Israel, que se han unido al Señor. Para servirlo, amar el nombre del Señor, dice. La experiencia del exilio, sobre todo del regreso, que se interpreta como obra de Dios por medio de Ciro, un extranjero, deja abierto el camino para la apertura de la fe en el Dios verdadero a todos los pueblos, para que lo sirvan y observen, amen y observen. Esos estos tres verbos. Sirvan, amen y observen. Como ellos, como los judíos, a Dios y sigan y observen sus caminos. Observen el sábado, dice. Llama la atención esta repentina aparición luego de algo tan genérico, algo tan específico. Es el único precepto que aparece como una condición y concreto en medio de estas invitaciones, como decía, más generales. El precepto del sábado es signo de la alianza divina, se amplía ahora para abrazar a hombres y mujeres de otros pueblos de la tierra. Se realiza una concentración y una simplificación a lo esencial para lograr una apertura más universal de la salvación. Recuerden que la institución del sábado pertenece como creación a estos años del exilio. Firmes en mi alianza, dice. La firmeza o la fidelidad que Dios pide también al pueblo y la que no siempre ha logrado honrar el pueblo de Dios. Lo mismo se le pide ahora a los que vienen de los pueblos extranjeros. Los conduciré. Dios, que había dispersado a su pueblo, recuerden el profeta Jeremías, ahora él mismo se va a ocupar de reunirlo y conducirlo de nuevo a su tierra, a la montaña santa, dice. Es una manera genérica de referirse a la ciudad santa, Jerusalén, o más específicamente a la colina, que no es la más alta de la ciudad, que es el monte Sión, a la colina sobre la que estaba construido el templo de Jerusalén. Esta colina donde está construido el templo está ligada a dos tradiciones. O sea, ¿por qué se construyó el templo en ese lugar? Si no era el más alto o el más importante. En primer lugar, al sacrificio de Isaac. Esa colina se llamaría en la antigüedad el Monte Moria. Y también, o sea, se creía que en ese monte era donde Abraham había ofrecido un sacrificio a su hijo Isaac. Recuerden que después Dios lo detiene y no permite que eso suceda. Y también a un lugar donde el rey David ve que el ángel de Dios se detiene en la misión que tenía de contagiar de peste al pueblo de Dios, y ahí se detiene. Y él construye un altar y Salomón sobre ese altar después construye el templo, ¿no? Son dos experiencias de salvación, de misericordia. ¿Ven? La montaña santa, elegida por Dios, rivaliza así con otros montes o lugares altos, o a veces a los simplemente altos, que son lugares sagrados a los que se recurría a sacrificar o a rendir culto a los dioses de otras religiones, de otras creencias. Eran muy comunes estos lugares en el culto a los dioses cananeos, cuando aún no existía el templo de Jerusalén. Era más difícil centralizar el culto, ¿no? Cuando estaba la tienda del encuentro, era más difícil centralizar el culto. Israel se diferenció desde siempre de estos lugares altos, ya que el verdadero culto a Dios se rendía o en la tienda del encuentro y después, cuando se construyó, en el templo de Jerusalén. Por eso estos lugares altos se convirtieron en el símbolo del culto ilegítimo. Acá está convocando a todos el profeta a un solo lugar, a su lugar alto, a su santa montaña. Y dice: los colmaré de alegría. Esta es la alegría por la presencia, o mejor, la percepción de la cercanía de Dios. Antes era de todo el pueblo, ahora participan los extranjeros. Mi casa de oración. Acá se anuncian dos novedades. La primera es: la oración es más que los sacrificios aún en el templo. De hecho, define la casa. Y después todos los pueblos son convocados. La novedad de esta convocatoria universal no está en el hecho de que los extranjeros puedan entrar al templo, ya que existía desde la construcción del segundo templo, no en el primero, un atrio de los gentiles donde ellos podían invocar a Dios. Ahora pueden acceder, cumpliendo las condiciones ya dadas, a áreas reservadas a los creyentes en igualdad de condiciones. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados. Es una gran apertura que alcanza el culto, cosa casi escandalosa para el judío, porque el tema del culto agradable a Dios es un tema central en la espiritualidad profética. Y mi casa será llamada de vuelta
casa de oración. Estas son las palabras que Jesús cita cuando expulsa a los mercaderes del templo para todos los pueblos. Como les decía, recuerden que los templos construidos por Salomón y por Zorobabel no tenían atrio para los gentiles. El gran templo de Herodes tenía espacios más delimitados, los que se podía acceder de acuerdo a ciertas categorías: paganos, mujeres, judíos, sacerdotes y el sumo sacerdote. Si bien las versiones anteriores del templo no tenían estos atrios, la idea de exclusión y acceso sí estaban presentes. El oráculo parece suprimir todo esto y convocar a todos a un mismo espacio de encuentro con Dios. No hay más barreras. Esta línea universalista va a llegar a la culminación en el Nuevo Testamento, donde para alcanzar la salvación no será necesaria obra especial alguna, sino la fe en Jesucristo, adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Salmo, es el Salmo 67, dice así la antífona: que los pueblos te den gracias, Señor. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Y canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y le teman todos los confines de la tierra. Este es un salmo de acción de gracias y de alabanza, recitado probablemente durante la fiesta con la que se daba por terminada la cosecha. Podríamos sintetizar diciendo que es una bendición en forma de petición, de mangazo, por así decirlo, que tiene por destinatarios no solo al que reza el salmo, sino muchas personas más. Dios tenga piedad. En este salmo hay dos elementos particularmente relevantes. El primero es que es la motivación. ¿Por qué le pido algo a Dios? Que me bendiga porque tiene piedad. Es la motivación de Dios, que Dios se acuerde de su piedad. Se apela de entrada a este sentimiento divino. Y dice que nos bendiga, que brille el rostro de Dios sobre uno, que haga brillar su rostro, dice después. Que brille el rostro de Dios sobre uno significa que Dios lo está mirando, cosa que es garantía de vida, de bendición. Bendecir de Dios es bien hacer, es bien hacer. No hay distinción en Dios entre el decir y el hacer. No hay esta distinción. En nosotros sí, porque a veces decimos una cosa y hacemos otra. En Dios no. La bendición en sentido bíblico no es simplemente una declaración de buena voluntad, sino algo eficaz en la vida del hombre, que desencadena una novedad, que produce un evento. La bendición es la mirada buena, favorable de Dios, que como en la creación es fuente de vida y de paz. El bendecido no debe temer. Dice, haga brillar su rostro. Esta misma asociación de la bendición y el rostro de Dios aparecía en la bendición de Aarón, en el capítulo 6 del libro de los Números, un texto que se lee en la misa de Año Nuevo. Solo que en este caso se trata de una oración propia de la piedad del creyente, mientras que en el caso del libro de los Números se trata de una fórmula ritual que pronuncia el sumo sacerdote. Esta es la única distinción, pero el contenido es el mismo. El rostro benévolo irradia luz, como el sol durante el día. El rostro de Dios es la manifestación de su ser más íntimo, por lo cual ver el rostro de Dios está asociado a la salvación, aunque, como en varios textos aparece, no se puede ver a Dios y seguir viviendo. Es tan grande el abismo entre la indignidad del hombre y la santidad de Dios que el hombre debería morir con solo ver a Dios o con solo oírle. Por eso Moisés, los serafines se cubren la cara delante de Dios, lo mismo que Elías, lo escuchamos hace un par de domingos. Les dejo algún texto, donde hay unos textos muy lindos, unas citas muy buenas para ampliar un poco este tema. Que en la tierra se conozca tu dominio, dice, ¿no? Que en la tierra es una referencia que aparece varias veces en este corto salmo, que es un acento que no hay que descuidar, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que suceder en la tierra. Se conozca tu dominio, más allá de cualquier eco de revanchismo, como diciendo, bueno, que acá se den cuenta quién es el jefe, quién es el alfa. No es revanchismo, ¿no? Sino que la obra de la salvación será de tal envergadura que va a ser manifiesta a los ojos de todos los pueblos. La palabra hebrea, por dominio, indica no solo
lo que Dios hace, sino también el estilo de hacer, el modo de hacer las cosas de Dios. Este conocimiento de la victoria de Dios no ha de ser forzado o por revanchismo, como decía, sino gozoso y libre. Se trata de reconocer el paso de Dios que hace nuevas todas las cosas. Que se conozca de vuelta su victoria entre las naciones, dice ahora. Este es el segundo elemento particularmente relevante. Es el objetivo que se persigue, que todos conozcan. Lo primero es la motivación, la piedad por la cual Dios nos bendice, y lo segundo es el horizonte, que todos conozcan la victoria de Dios. No es solo el favor divino, sino que se da a esa intervención de Dios un horizonte universal. El resto del Salmo está entretejido de este alcance cósmico de los frutos de la bendición, o al menos que se sepa cómo Dios ha bendecido a su pueblo. Que canten de alegría las naciones, dice, el gozo de la salvación, la obra de Dios que transforma la vida de los hombres, era una prerrogativa del pueblo elegido. Ahora las naciones, los paganos, participan de esa misma alegría porque Dios va a obrar también entre ellos. Y dice, gobiernas a los pueblos con justicia y guías. Este gobierno de parte de Dios es motivo de gozo porque el pueblo sabe a dónde va y quién asegura sus pasos. Si Dios gobierna, estamos bien. Este gobierno de parte de Dios es, el juicio, que gobierna con justicia, esto es un juicio, puede referirse a una función judicial, es decir, restablecer el orden según un régimen legal determinado, que es el régimen legal de Dios, son sus mandamientos. En este caso, la referencia a la justicia también puede insinuar que haya quienes lo juzgan, sin una referencia directa a la justicia. Juzgar también puede referirse a una función de conducción, de guía, como en el caso de los jueces, que eran caudillos o salvadores del pueblo en situaciones desgraciadas. Guías al pueblo con justicia, conocían los jueces, que ayudaban, que guiaban al pueblo. Que los pueblos te den gracias. Es un estribillo que aparece 2 veces en el Salmo y que refleja de vuelta el universalismo enseñado por la segunda parte de la profecía de Isaías. Recuerden que la primera lectura está tomada de la tercera parte de la profecía de Isaías y con ecos también en la última parte. Todos están llamados a servir al mismo Dios, al único Dios. Que Dios nos bendiga, vuelve a retomar el deseo inicial con el que el Salmo abre. Dice que lo teman, en realidad quiere decir que lo respeten. La carta a los Romanos. Capítulo 11. A ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. El capítulo 11 de la Carta a los Romanos había comenzado con 2 preguntas retóricas de Pablo que dan el tono a su reflexión. Son estas: ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Y la otra: ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? El horizonte es la conversión de Israel, el horizonte de este texto, ¿no? En algún momento, dice Pablo, en muchos quizás se conviertan. El texto proclama el principio paulino de la elección eterna de Israel y la salvación como obra de la misericordia de Dios para con todos, judíos y paganos. Pablo arranca hablándole a gente de origen pagano, es decir, se está dirigiendo a cristianos venidos de las naciones, de gentiles, convertidos, o sea, no son cristianos no convertidos desde el judaísmo, ¿no? Y se presenta como apóstol de los paganos, aún
Así como apóstol de los gentiles, Pablo trabaja para la salvación de sus hermanos de raza. Hago honor a mi ministerio. Pablo en su obra evangelizadora se ha dirigido primero a los judíos, ¿no? Y después, porque la prioridad de la predicación les pertenece a ellos, y después, por la negativa de ellos, a los gentiles. Y dice, provocando los celos. Es interesante esto, como que los quiere poner celosos. Pablo tiene como horizonte de su apostolado no solo los gentiles, sino los de raza, y esperando despertar algún tipo de reacción para provocar el deseo de su propia salvación, Dios los va a hacer celosos de los gentiles. Mi carne, dice, son de mi carne, ¿no? O de mi raza, es una referencia más humana que cultural o religiosa. Después habla de la exclusión de Israel. El término griego es apobolé, que quiere decir eso, exclusión, ¿no? Como que fue excluido. Y tiene varios matices de rechazo, de abandono, de defección o de pérdida, ¿no? El primer sentido, de rechazo, no sería adecuado porque el primer versículo del capítulo dice que Dios no ha rechazado a su pueblo. Algunos lo interpretan como si Israel fuera sujeto de esto, que Israel fue el que se excluyó, pero no, eso no se puede sostener. Eh, no permite el contexto de esta lectura, ¿no? Los otros matices pueden valer todos, en tanto y en cuanto no contradigan el hecho de que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿no? Importa tener claro que Pablo no insiste en el abandono, sino como algo provisional, y que paradójicamente va a servir al plan salvador o salvífico de Dios para toda la humanidad, Israel y los gentiles. Después se pregunta, ¿su reintegración no será un retorno a la vida? O más literalmente, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Interesante. Es una fórmula con varias interpretaciones. La conversión de los gentiles, es decir, la reconciliación del mundo, sería la primera parte de la obra redentora, que los gentiles se conviertan. La conversión de Israel, es decir, su ingreso en la nueva alianza, sería la etapa final. El razonamiento de Pablo es este. Si la conversión de los paganos fue tan fecunda, la conversión de Israel va a ser un beneficio tal que no se la puede comparar más que con el definitivo cumplimiento de la obra redentora, es decir, con la resurrección final y definitiva que Pablo parece tener acá presente. No dice que la conversión de Israel deba preceder inmediatamente a la resurrección general. Es una imagen para poner de relieve la magnitud del evento. Después siguen 12 o 13 versículos que el texto litúrgico omite, donde Pablo compara la separación y la conversión del pueblo elegido con la planta de la que se podan ramas y se las vuelven a injertar. Retoma en el capítulo 29, en el versículo 29, dice, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Esto es la garantía que se funda en Dios y en su fidelidad más que en la del hombre, ¿no? Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Ustedes antes habían desobedecido, ahora han alcanzado misericordia. Pablo se refiere al tiempo entre antes y ahora, ¿no? Pablo se refiere al tiempo anterior a la predicación del Evangelio, a los paganos, al tiempo que se llama de la paciencia. El tiempo presente es el tiempo fijado por Dios en su plan de salvación para la obra redentora de Cristo, que se produce en lo que Pablo llama la plenitud de los tiempos, y de una vez para siempre, y abre el fin de los tiempos, ¿no? Está el tiempo de la paciencia, la plenitud de los tiempos, el fin de todos los tiempos, o la escatología. Dice, desobedecieron a Dios. Uno dice, ¿cómo pueden desobedecer los paganos, los que no creen? Bueno, Pablo en los primeros capítulos de la carta a los romanos habla de esto. Dice, los paganos son culpables, podían conocer a Dios por la naturaleza. Pablo sostiene esto, que la incredulidad es culpable. Y dice, a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. La cerrazón de Israel ha llevado a Jesús a la cruz, haciéndolo instrumento de salvación para todos, judíos y paganos. La actual incredulidad de los judíos no es más que un paso en falso permitido por Dios que ha dado lugar a la conversión de los gentiles y que ha dejado abierta la propia conversión del pueblo de Dios.
Ahora ellos se niegan a obedecer a Dios, dice. Pablo vuelve sobre esta cerrazón del pueblo elegido, para que ellos también alcancen misericordia. Este es el nudo de la cuestión de Pablo. La salvación es por gracia de Dios, lo mismo que la elección, y no por un mérito o por la mera pertenencia a la raza o por ritos o cualquier otra circunstancia. Y termina con esto tan maravilloso. Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Es el fin de la acción de Dios, permitir la impiedad de los paganos y la cerrazón de Israel para poder tener misericordia, para que todos hagan experiencia de la misericordia. La última palabra, como la primera, es la misericordia. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, vuelve a pegar la lectura litúrgica un salto. Pasamos del capítulo 14 al 15 saltando algunos textos, sobre todo uno bastante arduo. El de este domingo dice así: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús le respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. La lectura litúrgica, como les digo, que venía siguiendo un itinerario bastante ceñido, de corrido, ahora ha pegado un salto importante. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? El texto de este domingo está precedido por algunas discusiones de Jesús con escribas y fariseos sobre lo puro y lo impuro y las prácticas religiosas, en las que ha terminado por levantar la barrera entre lo puro y lo impuro, Jesús, ¿no? Esta curación de la hija de una extranjera va a invitar a los discípulos, quizás como respuesta a la discusión que precede el episodio, a cambiar la mirada sobre lo que significa un verdadero acto de fe, que más que ligado a, a prácticas que tienen en cuenta qué cosa es lo puro, qué es lo impuro, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que decir, está más ligado a una actitud interior auténtica de la propia persona. Además, este texto es una primicia, es un signo profético de la misión a los paganos que va a quedar inaugurada luego de la resurrección de Jesús y su entronización como Señor de todo el universo. Dice que Jesús partió. Acá hay una actitud de Jesús que lo lleva más allá de los confines territoriales, aunque para algunos no está claro si realmente dejó el territorio de Israel. Ya vamos a ver. O sea, no está claro dónde Jesús está en el momento del encuentro. Si ha llegado a la tierra extranjera o si todavía está en camino, pero en territorio de Israel, mientras iba camino a Tiro y Sidón. Lo que queda claro es la fe de una extranjera, esté donde esté. Dice, partió de allí. Hay un cambio de escenario, que siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? Más que una indicación geográfica, significa algo un poco más amplio, ¿no? Quizás adelante del cambio de escenario espiritual. Este cambio geográfico adelanta un cambio de escenario espiritual. Pasó del encuentro con jefes religiosos a encontrar una pagana. Cambia el escenario. Del lugar de la multiplicación de los panes y los pescados, recuerden que había sido orillas del lago, en algún lugar alejado de las poblaciones, habían pasado a Genezaret, una indicación bastante imprecisa, pero seguramente también cerca de las orillas del lago del mismo nombre, y desde ahí hacen una travesía por tierra al territorio pagano. A Tiro y Sidón. En la tradición bíblica y profética, las dos ciudades a menudo son asociadas como representantes de los pueblos paganos, y sobre todo con pueblos de prácticas comerciales poco éticas. Piensen, de ahí vienen los fenicios. A algunos le habrán dicho, eso es un fenicio. Bueno, algo así. Una mujer cananea.
La referencia a Canaán es rara porque en realidad es un modo de llamar a la tierra de Israel como era conocida antes de ser ocupada por el pueblo de Dios. Es como si yo dijera, vino alguien del virreinato del Río de la Plata. No existe más el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Bueno, eh, es una referencia a la impiedad, es una referencia a, al paganismo, ¿no? Porque Canaán no existía como región en tiempos de Jesús. De hecho, Marcos, cuando narra el mismo relato, la llama a esta mujer Sirofenicia. Además, hay una cuestión no resuelta sobre la condición social de la mujer, que se acerque a ella y no a su marido, en caso de estar casada, llama la atención, por lo cual, capaz que era una madre soltera que se acerque ella sola a Jesús es un poco escandaloso. Y dice que procedía de esa región. Literalmente dice que había salido de aquel territorio. Quizás lo que se quiere decir es que procedía de esa región, de Tiro y Sidón. Pero también se puede pensar que la mujer había salido, es decir, que había dejado su tierra, lo que indica que el encuentro se produjo en territorio de Israel. Es una posibilidad. ¿eh? Es una imagen. Ella había salido y Jesús también había salido. ¿no? Para que se produzca el encuentro de fe, Dios sale de donde está y también el hombre debe salir. ¿no? Lo cierto es que puede ser que Jesús estaba yendo, como uno podría decir, a Bolivia y en Tucumán le salió el encuentro a esta mujer que era boliviana, qué sé yo, no sé. No es claro, pero bueno, son elementos que pueden ayudarnos o imágenes. Dice que comenzó a gritar. Aparentemente el encuentro tiene lugar en un espacio público y no dentro de una casa. De hecho, la mujer sigue a los discípulos, dicen. Quizás puede pensarse que Jesús ni siquiera se detuvo y siguió caminando, como hizo en otros casos. Jesús que se detiene cuando el ciego le dice lo mismo, el Señor Hijo de David, ten piedad de mí, es el mismo grito de los ciegos, de Bartimeo recordarán. Pero Jesús eh, no dice nada, sigue caminando. La necesidad hace rezar. Y la mujer acude a esta expresión que se hace eco de los salmos y cuando dice Señor es una referencia religiosa, está hablando de religiosa, de algo religioso. Eh, Después dice Hijo de David, ¿ven? Llama a Jesús con estos títulos que son propios del pueblo elegido. Esta extranjera conoce estos títulos y los usa. Hijo de David es un título mesiánico y aplicado a Jesús en varias ocasiones, aunque Jesús lo aceptó con algunas reservas porque implicaba una concepción demasiado terrena de su mesianismo, y por eso prefirió el título de Hijo de Hombre. ¿no? Que una mujer pagana se dirija a Jesús con este título es aparentemente un primer reconocimiento propio del ámbito de la fe o de la tradición del pueblo de Dios, aunque no sea más que un intento de apropiarse de un lenguaje que pertenece al pueblo de Dios, aunque sea una formalidad. ¿no? Todavía no es el acto de fe, el acto de fe va a llegar al final. Y después le presenta el caso, le dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio, no se sabe qué enfermedad tiene, ni siquiera si realmente es una posesión, es algo o si es una enfermedad que la mujer no conoce y por eso se le atribuye a un demonio. ¿no? Aunque en el relato no es relevante el mal que tiene la niña, lo relevante es la fe de esta mujer. ¿no? Les dejo ahí algún párrafo sobre el tema de las posesiones, para quien quiera leerlo. Jesús no respondió nada. Esta es la primera barrera que se le pone a la mujer, el silencio de Jesús, que es misterioso y es provocador, de una tensión o de un suspenso en el relato, pero que no se sabe qué va a pasar. Introduce la nota del tiempo, de la espera, quizás para provocar la insistencia. Es una situación de prueba, como tantas otras en la Escritura. Jesús no quiere, aparentemente, negar su misericordia, sino provocar la fe. Entonces la mujer va a los discípulos, y parece que los vuelve locos. Atiéndela, le dicen, porque nos persigue. Esta es la segunda barrera que se le pone a la mujer, el fastidio de los discípulos. Ante la aparente indiferencia de Jesús, persigue a los empleados. Y le piden que las despida, igual que había hecho, ¿se acuerdan?, con la multitud que tenía hambre, que Jesús había estado curando. Despedilos, que se vayan a buscar alimentos. Y Jesús les dice, no, les dan de comer ustedes. Y la palabra que griega por atiéndela
es apoluson, que significa liberar o desatar, con un significado cercano a salvar. Lo que no queda claro, ¿no?, podría uno decir, es si los discípulos quieren que esta mujer sea liberada, la hija de esta mujer sea liberada de su mal, o ella de su angustia por tener a la hija enferma, o ellos ser liberados del fastidio que ella les causa, ¿no? Esta palabra se puede entender los dos. El papel de los discípulos otra vez no los deja muy bien parados, ¿no? Más preocupados por su tranquilidad que por el bien de la mujer y de su hija. Jesús respondió, a los discípulos les responde. Todavía no dirige la palabra a la mujer. Esta es la tercera barrera que se le pone a la mujer, que son los motivos que Jesús expone a los discípulos. He sido enviado solamente. Esto no es estrictamente cierto, ya que Jesús se ha trasladado fuera del territorio de Israel en varias ocasiones y ha estado disponible para personas que aún dentro de Israel no eran de religión judía, pero lo dice solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La respuesta es a los discípulos. Insisto, no habla con la mujer. Sin embargo, no da margen para que el pedido de la mujer sea atendido. Las ovejas perdidas no son solo el Israel rebelde, sino todo el pueblo de Dios al que va dirigido el mensaje de Jesús. No conviene mitigar la distinción que Jesús hace entre judíos y paganos, porque de este modo se percibe la gran misericordia o lo inmerecido de la curación. De alguna manera, le dice a la mujer que no tiene derecho a que haga algo por ella. Lo mismo que los judíos, porque, aunque como herederos de la elección de las promesas, deban ser los primeros en recibir el ofrecimiento de la salvación mesiánica. Tampoco ellos se lo merecen. Los paganos tampoco, los judíos tampoco. Recuerden la segunda lectura. Dios quiere tener misericordia con todos. También en la misión prepascual de los 12 enviados por Jesús, se coloca dentro de los límites geográficos de Israel. Recuerden cuando Jesús envía a los discípulos, le dice, vayan solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse delante de Jesús. O sea, primero le dice algo a Jesús, que no la escucha. Después va a los discípulos. Jesús le contesta a los discípulos, le vuelve a poner una barrera a la mujer. Entonces la mujer se le pone una barrera a Jesús. Se postra delante de Jesús, se tira en la tierra delante de Jesús y le dice esto: Señor, socórreme. Es una insistencia, un pedido más corto, quien lucha contra la indiferencia de Jesús. Una súplica más desesperada, podríamos decir así. Señor, socórreme. Hay quien sostiene que en este pasaje, entre otros temas, se presenta la lucha de la fe, la insistencia necesaria para perseverar, no solo en la plegaria, sino también en la fe. Perseverar no solo rezando, sino también creyendo. Jesús le contesta entonces a la mujer finalmente, y le pone la cuarta barrera, que son los motivos que Jesús pone a ella misma. Dice, no está bien darle el pan de los hijos a los cachorros. Unos renglones más arriba, Mateo ha narrado un milagro que ha producido una gran cantidad de pan. Ahora esta mujer está pidiendo unas migas. Unas migas, quiere. Al final del relato va a quedar en evidencia que alguna de esas 12 canastas que habían sobrado quizás eran para esta mujer. Jesús debe dedicarse a la salvación de los judíos, los hijos de Dios poseedores de las promesas, antes de ocuparse de los paganos, que a los ojos de los judíos no eran más que perros. Hay textos en la tradición bíblica que se refiere de esta manera a los pueblos paganos idólatras. El carácter tradicional de esta imagen y la forma diminutiva empleada atenúan en la vida de Jesús lo que podía tener de despectivo. Jesús lo achica eso, lo suaviza un poquito. La salvación debía ofrecerse primero al pueblo elegido y luego a los paganos. El pan de la mesa, el don del reino de la salvación, está reservado a los hijos, es decir, a los israelitas. Lo que queda claro es que la mujer no pertenece a los hijos. Y la mujer le devuelve el favor, le da la razón a Jesús y retoma la imagen de Jesús, podríamos decir así, le sube la apuesta. Con humildad y con coraje, reconoce la prerrogativa del Israel histórico, pero al mismo tiempo pide no quedar excluida a causa de su condición pagana. Como quien dice, algo debe haber para nosotros, los cachorros, mientras los hijos comen a la mesa. Es una expresión de una gran confianza, de fe en Jesús, que aún no perteneciendo al pueblo puede lograr que Dios intervenga en su mal. Qué grande es tu fe. Jesús le muestra el nuevo camino de acceso a los bienes mesiánicos, la fe. Jesús encontró en muchas oportunidades
esta fe fuera de las fronteras de su pueblo, y sí es condición que Jesús pide para acceder a los bienes mesiánicos, ¿no? Dejo ahí un parrafito también sobre el tema de la fe y los milagros. Que se cumpla tu deseo. Es la expresión densa que indica que el deseo de la mujer está de acuerdo con el deseo de Dios. Se cumpla tu deseo porque también es el mío. Al realizar esta curación, Jesús enseña que no se debe dar al mérito o al derecho que podamos arguir ante Dios, sino de su misericordia. No es que Jesús haya cambiado de parecer, antes estaba más duro y ahora aflojó, se hizo más accesible, sino que ha sido la mujer quien ha expresado su fe de una manera tal que alcanza a tocarlo. La fe expresada ahora es una fe suficiente. Basta, les dejo acá, gracias por la paciencia, espero que disfruten estos textos tan lindos, les dejo algunas pistas para meditar, si no se los dan las propias lecturas, y algunas sugerencias más para rezar. Que Dios los bendiga.